Bueno, entonces vamos a comenzar. El ejercicio que vamos a hacer es este, el 6.7. No sé si lo quieren buscar en el libro. No lo encontré en el documento de Adriana, por eso partiendo por acá. Que bueno, la lectura, no sé si ven el tamaño bien, le pongo un poquito más, ¿no? Ahí dice, un consorcio de productores agrícolas CREA lleva adelante una comparación de los rendimientos de maíz obtenidos por dos métodos cultivos diferentes. Uno se llama la labranza mecánica y el otro se llama la labranza química. Para ello, cada socio CREA elige al azar un lote que ha sido cultivado como unidad menos los últimos 5 años y lo divide en dos partes. Y cultiva maíz aplicando cada uno de los dos tipos de labranza a cada mitad. Al final de la campaña, los productores reúnen el siguiente conjunto de datos de los rendimientos. Los datos que obtienen están acá, los voy a pegar en el documento, ¿sí? Y entonces los datos que tenemos son estos, para la labranza química y para la labranza mecánica. La primera pregunta que surge es, ¿qué diferencia hay en estos tipos de prueba respecto a la que habíamos visto la semana pasada? Más allá de que todavía no estamos viendo, que vamos a la hipótesis, en cuanto al diseño experimental, ¿qué diferencia hay? Que se comparan dos medias. Que se comparan dos medios. Hasta ahora lo que habíamos visto en la primera parte de prueba de hipótesis y también en la parte de intervalo de confianza era que teníamos pruebas para una media, ¿no? Sea por intervalo de confianza o por prueba de hipótesis, trabajábamos siempre con variable que denominábamos X, que calculábamos su promedio a través de la estimación puntual y queríamos ver, bueno, en el caso del intervalo de confianza, si podíamos construir un intervalo lo suficientemente amplio para poder abarcar el 95, el 99% de las veces al verdadero valor al mu, que es desconocido. Y en el caso de la prueba de hipótesis, lo que queríamos hacer una prueba de hipótesis para ver si las evidencias encontradas en los datos de la muestra nos arrojaban diferencias significativas con respecto a lo que estaba postulado en la hipótesis, ¿no? Entonces, si esas diferencias eran significativas, porque arrojaban un valor p inferior al alfa, teníamos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y a quedarnos con la hipótesis alternativa. Y en el caso de que esas diferencias que encontrábamos con ese promedio de esa media no eran lo suficientemente grandes, bueno, pues decíamos que por el momento no podíamos descartar que la hipótesis, ¿no? Ese es el esquema en el que veníamos trabajando ahora. Ahora seguimos dentro del universo del test de hipótesis, eso no cambió para nada. Lo que cambia es que, dijo Raúl, ahora tenemos dos medios, ¿sí? Y por un lado, ¿qué estamos calculando? ¿Que la variable que estamos calculando de esas dos medias es la misma variable? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué estamos midiendo? El rendimiento en toneladas por hectárea, o sea, es la misma variable en cada uno de los métodos. Exactamente. Entonces estamos midiendo el rendimiento en toneladas por hectárea. O sea, seguimos trabajando con una variable. Lo que pasa que acá, cuando vamos a hacer elevamiento, elegimos 10 lotes al azar y nos tomamos el trabajo de agarrar ese lote que históricamente había funcionado como una sola unidad y lo partimos en dos. Lo partimos en dos y decimos, de este lado vamos a hacer labranza mecánica y de este lado vamos a hacer labranza química. ¿Sí? Eh, Podríamos haber dicho, bueno, vamos a agarrar 5 lotes, de esos 5 lotes vamos a aplicar labranza mecánica y vamos a agarrar otros 5 lotes al azar y hacer labranza química. Podríamos haberlo hecho así. ¿Qué les parece? Acá mientras voy a dibujar un esquemita. Como poder se puede, pasa que también te varía según el lote. O sea, al no ser el mismo lote en el que lo haces, capaz juegan otros factores. Claro, o sea, yo poder hacerlo lo puedo hacer. Yo podría haber hecho esto, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, vamos a poner lotes. No, vamos a poner, lo llegan a ver el paint, ¿no? Ven acá, Sí, sí, se ve. ¿sí? Sí, Bueno, sí.
Vamos, acá tenemos 6, vamos a poner, faltan 4, ¿no? Acá, ¿sí? Después lo pegamos a esto, lo ponemos acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Yo podría haber dicho perfectamente, bueno, los que están pintados, vamos a ver colores, los que están pintados de rojo, le toca, supongamos que salieron sorteados esto, les toca labranza química y los que están de blanco están con labranza mecánica. ¿Lo podría haber hecho? Sí, por supuesto. Ahora, me tomé el trabajo con lo difícil que es de partir los lotes a la mitad, ¿sí? Vamos a usar el color negro para que salen colores. Partir los lotes a la mitad, todos los partí a la mitad, ¿sí? Y en partes iguales, ¿no? Acá está quedando un poco rara la línea, pero bueno, ustedes me siguen. Me tomé el trabajo de partir los lotes a la mitad, ¿sí? Y dije, bueno, de un lado voy a hacer labranza química y del otro lado voy a hacer labranza mecánica. ¿Por qué voy a hacer esto? Que es más difícil cuando podría haber hecho lo otro. Que piensen en esto. ¿Qué ventaja tengo para hacer esto que no tendría si opto por la opción que les acabo de mostrar? ¿Qué ventaja tengo? ¿Qué les parece? Que tengo más N para cada uno, digamos. No, Pues yo tomase 5 y 5. está bien, pero de última ahí podría haber tomado el doble de lotes y capaz que el trabajo era Ah, ok. todavía, era todavía, digamos, más fácil hacerlo de la otra manera. ¿Por qué me tomé este trabajo? Digo, ¿no? De paso me lo voy a llevar acá porque esto después creo que en la grabación no se ve. Así que voy a llevar acá para que el Para comparar los rendimientos en los mismos lotes. O sea, que lo único que cambie sea el método utilizado, digamos. exactamente, ¿qué tienen estos dos lotes, estos dos medios lotes? Mitad labranza química, mitad labranza No, pero mecánica. digo, qué tienen de ventaja? ¿Qué sé yo? Si ponele, yo podría decir, bueno, pero los partís a la mitad, pero puedo comparar este con este. ¿Qué ventaja tiene este con este? Paso sus últimos 5 años con ese lote. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué les parece? Si el año pasado se cultivó soja en todos los lotes, el año anterior no se hizo nada, no se Que hizo lote. deberían haber más o menos las mismas condiciones en a lo largo de todo el lote, digamos. Exactamente, las condiciones son exactamente las mismas todo el lote. Entonces, ¿qué es lo que me garantizo cuando yo hago esta forma de trabajo, esta forma de trabajo que son muestras variadas respecto a la que vamos a ver después, que es las muestras independientes? Las muestras independientes en este caso sería agarrar 5 lotes y hacer uno un tipo de labranza en 5 y otro tipo de labranza en los otros 5. Digo, pero no, hago esto que es más difícil porque tengo una ventaja que tiene que ver con la variabilidad, ¿no? Con la variancia. ¿Qué es lo que estoy viendo de diferente entre estos? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo único distinto que tienen estos dos lotes? El rendimiento, o sea, Pero método, el el rendimiento método, producto de qué? El tipo de labranza. producto Exacto, de la del labranza. método de labranza. O sea, lo que ha cambiado acá es el método de labranza, ¿no? O sea que tengo dos lotes mellizos, ¿sí? O gemelos, ¿sí? Dos lotes gemelos donde tengo la ventaja, que es la ventaja que tienen los agrónomos, esto es muy de los agrónomos el uso de la muestra de las apareadas, de poder tener dos gemelos, ¿no? Y al tener dos gemelos, porque es la misma unidad partida a la mitad, ¿sí? Puedo aplicar el tratamiento lote y el tratamiento con el que quiero comparar en el otro lote, ¿sí? Y esa ventaja la tengo aplicando este método, no la tengo aplicando el otro que vamos a ver después de muestras independientes. Porque en el otro tendría que tomar la mitad o porcentaje, no necesariamente la mitad, pero una n cantidad de valores de tratamiento, aplicando un tratamiento y una n cantidad de valores aplicando otro tratamiento.
Entonces, lo que les tenemos que enseñar es que cada vez que puedan, siempre que puedan, ¿sí? Tenemos que utilizar este método, el método de muestras apareadas, ¿no? Porque tengo la ventaja de poder observar en esta unidad de observación la diferencia que hubo en el rendimiento en la misma unidad de experimentación, ¿sí? Entonces, esa ventaja solamente la tengo apareando, porque digo, tal vez si yo hacía mecánica en este y química en este lote era mejor que este, porque tiene mejor suelo, porque tiene minerales se han conservado mejor, ¿sí? Por un montón de motivos que puede haber, y estoy diciendo que un método de labranza es mejor que el otro, cuando en realidad lo que, la diferencia es que el suelo es mejor terreno que en el, ¿no? En cambio, si yo lo hago esto de aparearlos, estoy viendo en cada uno de los lotes la diferencia que es propia de lo que yo quiero medir, que es la eficacia del tratamiento. ¿Entiende? Sí, Entonces, siempre que puedan, apliquen este método, el método de muestras apareadas. Los invito a ver los problemas que siguen después. El 6.10, por ejemplo. ¿Podría hacer muestras apareadas? Es un ejercicio que habla de que yo, lo vamos a ver después, pero digo que agarro animales y a esos animales, a algunos les aplico inyecciones con cobre y a otros no les aplico nada. ¿Podría aparear ese experimento? no, no puedes inyectar con los dos al mismo bicho. Claro, o sea, no puedo decirle, mira, te voy a inyectar con cobre de tu mitad izquierda y te voy a dejar sin cobre de tu mitad derecha. No funciona el organismo del animal así, ¿no? Entonces no lo puedo hacer apareado, lo tengo que hacer como muestras independientes, no me queda otra, ¿sí? Y así pasa con un montón de fenómenos que no voy a poder hacer apareados. Pero cuando se puede hacer apareados, como sucede en este caso, o como sucede, de repente yo quiero ver la eficacia de algún fungicida, ¿no? Entonces lo puedo aplicar en una planta y o quiero ver las lesiones que se producen en una planta y veo en una hoja y en otra hoja. Bueno, ahí sí lo puedo aparear. En este caso también, o sea, hay un montón de casos que yo los puedo aparear. Cuando yo los puedo aparear, la ventaja de aparearlos es trascendental. Por eso estamos explicando este método, que siempre que puedan usarlo, lo deberían usar. Ahora no siempre se va a poder usar porque les acabo de mostrar este ejemplo de animales que se inyectan con cobre, como muchos que vamos a ver en la segunda parte de- o la semana que viene o en la segunda parte de esta clase, ¿sí? Así que, ¿queda claro? Entonces, ¿cómo funciona el método de muestras apareadas y por qué lo utilizamos? Sí, Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, y entonces acá empezamos a tomar los dislotes y empezamos a encontrar estas diferencias, ¿no? La labranza química, la labranza mecánica, y empezamos a calcular una nueva variable aleatoria, ¿sí? Que está generada por estas dos, que se llama diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El nombre lo dice, ¿no? Pero ¿cómo se calcula esta variable de diferencia? ¿Qué es lo que hace? restando o sea, los valores de la primera con la segunda, o sea, de mecánica con química. Exactamente, exactamente. Y si yo restase química menos mecánica, sería lo mismo. Lo único que va a cambiar, ¿qué es El lo que va signo. El a signo. cambiar el Igual signo? es siempre con módulo esto, ¿no? Sí, sí, se puede ver con módulo o sin módulo, pero digo, en definitiva lo que va a cambiar es el signo, ¿sí? Entonces, salvo que desde la hipótesis, pero igualmente, aunque fuese así, también lo podría hacer con el signo contrario. Pero en general, digo, va a dar siempre lo mismo. Lo que puede hacer que lo restes de una manera distinta es que te resulte un poco más difícil el tema de los cálculos, pero para los objetivos de interpretación y de cálculo y todo, es lo mismo restarlo de una manera de la otra. En este caso, yo la resta la hice mecánica menos química porque venía así, ¿no? Y después veo si da negativo, qué pasa, o sea, no hay ningún problema. Pero lo importante es que estamos generando una nueva variable, ¿no? Esta variable es la variable de las diferencias, que es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Y no vamos a trabajar individualmente con el promedio de la labranza mecánica, el promedio de la labranza química, no lo vamos a calcular. Lo que vamos a calcular es el promedio de las diferencias, ¿sí? Sí, igual te lo pide el ejercicio.
Está bien, Pero, te lo puede pedir porque, para que lo calcules, porque claro, para la cuenta después restarlos, que es exacto, lo pero mismo que hacerlo por separado. sí, pero digamos, acá en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la resta de los dos con estos datos, sobre todo si lo van a hacer a mano, calcular el promedio y calcular el desvío, ¿sí? Entonces es más fácil hacer la resta de todo, calcular esta columna, fila, y después calcular el promedio y el desvío, ¿sí? Ah, pero igual el desvío no era con lo de ese subíndice A cuadrado. No, no. Eso es el otro tema, es el tema de muestras independientes. Ah, Acá, ok. acá vos podés calcular el promedio y el desvío de la balanza química y mecánica, pero no lo vas a usar en el cálculo. Lo que vas a usar es esta variable que llamamos de la diferencia. Así que vas a trabajar con una sola variable, ¿sí? Esto, Ah, ok. lo que vas a pensar es que es una muestra, una única muestra. Vas a trabajar con una muestra de N10, no vas a trabajar con dos muestras de N10, ¿sí? Ok, entonces si es apareado, o sea, sacás las diferencias, haces la media y después con esos valores haces la varianza como siempre. Exacto. O sea, Ok. cuando nosotros trabajamos con muestras apareadas, no, esto es súper importante, no vamos a trabajar con dos muestras, ¿sí? Que es lo que hacemos con las independientes. Es una única muestra de 10 observaciones, en este caso, que nosotros partimos a la mitad para aplicar en cada mitad un tratamiento y después calculamos una nueva variable que se llama la variable diferencia. Con esta variable que se llama la diferencia, trabajamos como veníamos trabajando hasta ahora, ¿sí? Como si fuera una media. No cambia nada eso. Lo único que cambia es que nosotros tenemos que hacer esta resta y calcular una nueva variable, que se llama variable de las diferencias, ¿sí? Entonces, vamos paso por paso. ¿Cómo sigue el ejercicio? Teníamos Sí, calcular la media de las diferencias y la... bueno, pedía calcular la media de las diferencias, ¿no? Y creo que cerré el archivo. Acá está, ¿no? Estimar el promedio y la balanza de la diferencia. Bueno, me voy a copiar esto, ¿sí? Voy a llevar para acá, por acá. Y dice, estimar el promedio y la varianza de las diferencias de rendimiento entre los métodos de cultivo, ¿sí? Para hacer eso, si lo hacemos con el Excel, ustedes van a poner esto, queda un poquito más acá. Ponemos en un Excel y calculamos la resta de uno menos el otro, ¿no? Estoy haciendo este menos este, ¿no? Arrastro la fórmula, me calculó toda esta columna de diferencia. Si lo hacen con la mano también, ponen las dos filas, ponen este cuadrito, hacen la columna de las diferencias y una vez que tienen la columna de las diferencias van a la calculadora, ponen la opción de calcular el promedio y calcular el desvío dividido n-1, ¿no? Fórmula de varianza y de desvío que ya tienen que estar trabajando, que utilizamos la clase pasada, ¿sí? Sí, eso, una consulta, lo de la Sí, calculadora, ¿está en algún lado del set? Porque yo no lo hice nunca. O sea, siempre lo hice, digamos, sí, manual. está en el capítulo de primero, el capítulo Pero de el primero hay algún videíto o tiene que algo. haber un video de YouTube y una PPT. Si no están, Ah, ok. si no están es porque está oculto. Así que si no lo ven, me avisan y lo habilitamos. No, no, después lo busco, pero como siempre lo hice a mano, capaz me los Sí, pero tedioso. básicamente, si están con la calculadora científica, pueden modo estadístico, en general es modo puntito con la, con la calculadora Casio. No, en algunas otras calculadoras es modo de 2, pero bueno, tiene que aparecerles stat en lugar de dec arriba. Y una vez que están en modo estadístico, van cargando, en este caso, van cargando este valor y con la letra M más van pasando, ¿no? Cargan este valor M más, cargan este valor M más, cargan este valor M más, y cargando así. Cuando terminan de cargar el último valor, cuando tocan el último M más, en general van a Shift 2, desaparece la opción del promedio, que es la opción 1, y la opción del desvío, que es el Shift 3. Y Ah, directamente se buenísimo. los da. Pero les recomiendo practicarlo, ¿sí? Con cualquiera de estos ejercicios y chequear de que les dé bien. Y bueno, y además ver el videito ese de YouTube lo explica muy fácil. Si no, lo explicamos nosotros, pero lo que pasa es que tendría que tener acá la pantallita de la calculadora y no vale la pena. Me parece que es algo que tienen que aprender ustedes mismos con un ejercicio resuelto y saber que está bien hecho, ¿sí?
Pero siempre el desvío, acuérdense que es la opción que dice 1, que en general es la opción 3 de la carta. Pues está el que divide por n o el que divide por n menos. Bárbaro. En la misma pantalla les aparece promedio, desvío de n y desvío de n menos 1. Tocan la opción 1 es promedio, la opción 2 es desvío de n y la opción 3 es desvío. Bueno, con eso yo acá lo hice con Excel, ¿no? Puse igual promedio, calculé el promedio de esta columna y me dio menos 1,22, ¿sí? Esto está medido en qué unidad. Que tenemos que poner la unidad. Si estoy restando toneladas por hectárea menos tonelada por hectárea, ¿qué me da? Toneladas por hectárea. Tonelada por hectárea. Bueno, y entonces tenemos un rendimiento a favor de quién, si la resta, el promedio de la resta me dio negativo. De la labranza química. Claro, la labranza química en promedio estaría rindiendo 1,22 toneladas por hectárea más, ¿sí? Porque me está dando negativo. Si yo hubiera restado al revés, si hubiera hecho química menos mecánica, me hubiera dado 1,22 positivo. Y también diría que la química está rindiendo más, ¿no? Bueno, y el desvío, como está elevado al cuadrado, porque viene de la... estuvo elevado al cuadrado, no está elevado al cuadrado, estuvo elevado al cuadrado cuando calculamos la variancia. Acá yo lo estoy calculando con la opción de stdev.s, o si lo hacen con Excel es desdev.s, de esta columna, ¿sí? Si lo hacen con la calculadora, como le acabo de explicar, bueno, me da 1,79,49 y ese es el desvío de las diferencias, ¿no? El desvío de las diferencias me está diciendo que aproximadamente el desvío, digamos, de toneladas por hectárea es de 1,79. Es bastante, ¿no? Fíjense que el desvío me está dando más grande que el promedio, o sea que tenemos un coeficiente de variación grande, ¿no? Y por ende no es tan fácil concluir que la química es mejor que la mecánica, por eso vamos a hacer un test de hipótesis, ¿no? Bueno, y el tamaño de la muestra, esto no olvidarlo, es súper importante, la muestra es una sola, ¿sí? De tamaño 10. No son dos muestras de 10, ¿sí? Es una sola muestra de tamaño 10, ¿sí? Sí, no, yo la pifié todo como si fuese T18. Bueno, por eso. Esto es la diferencia fundamental entre las muestras y las apareadas. Yo, en general, lo que digo es como los mellizos y los gemelos, ¿sí? Son los gemelos. ¿Está bien? Bárbaro. Porque Ah, ahí es... está el PowerPoint, ¿eh? Ahí lo busqué, está el de la calculadora. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, pero digamos, esto es como los gemelos, ¿no? Vienen de una sola unidad de observación, la partimos en dos, ¿sí? De un lado aplicamos un tratamiento y del otro lado aplicamos otro tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces el tamaño de la muestra es 10. Bueno, después la siguiente pregunta decía, bueno, vamos a escribir los valores, ¿no? 1,22 me dio, esto lo vamos a llamar como eh, D raya, ¿sí? Sería el promedio de las diferencias. Vamos a poner acá que D raya es el promedio de las diferencias de rendimiento, ¿sí? Y D raya, ustedes le van a escribir la D con la rayita arriba, es igual a menos 1,22. Y SD, que sería el desvío de las diferencias, vamos acá, D, D, ya, yo, estándar, bueno, eh, ser igual a cuánto daba eso. 1. Bueno, y vamos a escribir n para que no se olviden. N es igual a... ¿Sí? Esto por favor, no olvidarlo. Bueno, estamos en una prueba apareada. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto. Y lo que nos está faltando es ahora nombrar posibles causas de la variancia del rendimiento de entre métodos de cultivo. ¿Qué podemos decir acá? Que pueden variar. ¿Por qué?
puede haber diferencias. Digamos, si tomamos el mismo lote, lo partimos en dos y hay diferencias, ¿por qué la diferencia no ha sido constante durante todas las observaciones? ¿Por qué en alguno ganó la mecánica y en otro ganó la química? Porque pueden ser efectivamente distintos los rendimientos con los distintos métodos. O sea, ¿no? Claro, pero digamos, si hay uno que es efectivamente mejor que el otro, ¿por qué no Y pero siempre cambian la... las condiciones del lote también. Exacto, porque hay condiciones del lote, digamos, ¿no? Hay condiciones del lote. Esta es una pregunta como para vale un poquito, pero hay condiciones del lote que podrían hacer que eventualmente en un lote en particular sea mejor la mecánica y en otro lote sea mejor la química, ¿sí? Entonces, justamente lo que estamos haciendo es repeticiones de este experimento porque tampoco sería evidencia tener uno solo y hacer el cálculo y saber en cuál te rentó más, ¿no? Sería lo propio de este lote, pero si lo queremos extrapolar a población mayor, bueno, tener suficientemente de cantidad de repeticiones, en este caso elegimos 10, para ver si las diferencias son a favor de alguno de los dos métodos de labranza, ¿sí? Así que bueno, las respuestas a esa pregunta son un montón, pero básicamente tienen que ver con eso. Los lotes, bueno, tienen esta característica, entonces el resultado de la labranza puede dar mejor en uno que en otro, pero en definitiva lo que queremos ver es si hay una tendencia a que alguno de los dos métodos sea, ¿sí? Bueno, eso la he dejado sin completar porque no es una pregunta de examen. Y ponemos, total igual ya lo verbalizamos, dice formular la hipótesis para evaluar los dos métodos de cultivo si proceden en promedio perdón, formular hipótesis para evaluar si los dos métodos de cultivo producen en promedio igual rendimiento. Bueno, acá viene algo interesante. ¿Cómo serían las hipótesis H0 y H1? ¿Qué les parece? ¿Cómo las plantea el libro? ¿Le pone mu1, mu2? ¿Le pone mu-D? ¿Qué le pone? ¿Lo buscan? Yo mientras lo voy a buscar, no lo tengo abierto acá, lo tengo acá a mano, pero vamos a buscar en el libro. Acuérdense que este tema está después de lo que estuvimos viendo, ¿no? Está en la mitad para atrás del Sí. capítulo. Es página 167. Mudez mayor o igual a cero, en este caso te pone mudez menor a cero en la alternativa. Tenemos... Perfecto, perfecto. Bueno, y en este caso sería así. La nomenclatura está perfecta, Raúl, pero los símbolos de los símbolos de matemáticos de igual, mayor, menor, distinto, ¿cómo serían en este caso? A ver, le pusimos el ¿No mu. sería igual a cero y distinto de cero? Perfecto, ¿y por qué? Porque querés saber si ambos métodos difieren o no. Entonces, si las diferencias son igual Exactamente, a ¿no? cero, no difieren. Si son distintas de cero, difieren. Esto es exactamente igual a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Lo que tenemos que pensar es si la hipótesis nula siempre vale igual, y lo que tenemos que pensar es si hay alguna desigualdad que acompaña a la igualdad en la decisión, ¿no? Acá si nosotros ponemos igual, lo que estamos diciendo es que los dos métodos, ¿no? Todos de labranza nos dan el mismo rendimiento, ¿sí? Y si alguno de los dos es diferente, nos va a llevar a esta conclusión. Le pregunto a todos, chicos, si alguno de los dos métodos es mejor que el otro, ¿nos va a llevar a esta conclusión? Sea que el No, químico o el mecánico sea mejor. no, No. 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 Tendría que Entonces, ser iguales. exactamente. Entonces la hipótesis alternativa va a ser distinto, ¿no? Desiguales, como el último ejercicio que hicimos la clase pasada, el de los pozos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hacer el signo de desigual, creo que veo, ¿no? Igual después lo cambias. Pero lo que voy a poner acá es que
mu d es distinto de cero, ¿sí? Lo que vamos a poner acá es los dos métodos, vamos a copiarlo de arriba, los dos métodos, siempre hagan esto, ¿no? Escriban la hipótesis, acá le ponen el negativo. Los dos métodos de labranza no nos dan el mismo, ¿no? Bueno, y entonces tenemos las hipótesis. Ya tenemos las hipótesis, lo que sigue es dando por cierto que la diferencia de los rendimientos de un lote a tomar al azar, en una aleatoria con distribución normal. Esto es una salvedad que hace porque el tamaño de muestra es bastante chiquito. No está diciendo es que, bueno, que estas 10, este tamaño de muestra 10 alcanza para que se arme pana de Gauss, ¿no? Que podamos tomar, ¿sí? Por eso pone esta salvedad, porque, bueno, si no, con ese tamaño de muestra, digamos, ya no ser así, entonces, bueno, esto. Y dice, calcular el valor P y concluir con un nivel de significación del 5% y explicar la conclusión en términos del objetivo del estudio propuesto por Craig, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular el valor P. ¿Y cómo calculamos el valor P acá? ¿Cómo sería el estadístico de la prueba en este caso? Sería la probabilidad que t de n menos, es menos uno, creo acá, ¿no? También. Sí, T de n menos uno sea... no, no sería 2 por p, porque es bilateral. sí. No sé si da un caso acá especial de bilateral. Sí, 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 es bilateral. Vamos, si alguno tiene, alguno busque la fórmula del ejercicio que hice la clase pasada, me la pega acá, sí, a la de esa que tiene 2 por P, lo pone acá arriba. Yo acá voy a poner la fórmula más sencilla, voy a calcular el T nada más, y después voy O a sea, transformarlo es en el lo valor P. mismo que cualquier bilateral, pero en vez de x raya va d raya y cero en el mu. No te entiendo, perdón. Que digo, acá vos lo haces con la media de las diferencias, ¿o no? Sí, O sea, sería lo mismo que la bilateral, pero lo que te cambia es el término, digamos, de x raya menos. por eso, poneme el X, poneme la que tiene el X raya, digamos, vos o cualquiera, digo, agarren la clase anterior, que yo no encontré el documento. El que yo había puesto arriba, ¿se acuerdan? Arriba de todo había puesto las tres opciones. Bueno, pongan el de bilateral acá. Yo acá voy a escribir, le voy a cambiar la nomenclatura, es lo mismo, pero con la, en lugar de X raya, con la D raya, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner, ¿Pasaste el link de esa? no, pero no lo tienen a mano de la clase anterior. Sí, sí, el de la clase anterior No, lo tengo. el del el Pero digo, archivo para de ahora. copiarlo y pegarlo. Ah, este no, este sí, ahora lo paso. Lo que pasa es que después lo iba a meter en el otro documento cuando está la Adriana, pero sí, parte mejor. Copiamos acá. Todavía no sé. Ana, entonces, bueno, entonces estamos acá de vuelta, póngalo alguno acá, por favor. Y entonces haríamos D raya menos ¿quién? Mudé, ¿no? Sí, igual me pide acceso. Buscar, hizo y acá lo hace, listo. Bueno, entonces acá tenemos esto, ¿sí? Yo como lo resolvería en Excel, y ustedes supongo que también, le voy a poner paréntesis para resolver en Excel para que el video me quede razonablemente bien, ¿sí? Aparte no puedo poner abajo el numerito, digamos, ¿no? Así que vamos a poner acá, y esto lo vamos a dividir ¿por quién? ¿Por quién va dividido el desvío que calculábamos? Por la raíz de la muestra. Perfecto, por la raíz de la muestra, ¿no? La raíz de, ¿no? Entonces yo pongo acá la fórmula esta en realidad a esta fórmula le falta después la parte de la probabilidad, el 2 por, pero esta es la fórmula de trabajo, ¿no? Yo con esto voy a poder calcular el t, que después me voy a poder calcular el valor
valor P, ¿no? Así que la puedo usar, la pueden hacer así, independiente, ¿no? Y después calculan acá el T y ponen el T, lo multiplican por 2 en el último paso. Así que bueno, nada, les pido acá que pongan la otra fórmula. Mientras tanto yo voy a calcular esto que tengo acá, ¿sí? Esto que tengo acá da 2,14. Fíjense que acá no sé si va a ver, pero es la fórmula que eh, este valor que tengo acá, ¿sí? Menos 0, porque mu d es 0, dividido por este sobre la raíz de este, ¿sí? Eso me da 2,1493. Ahora lo voy a poner acá. 3, ¿sí? Ese sería el valor del T cálculo, ¿sí? El T de utilizar para calcular el valor P. Y ahora lo voy a escribir con valores. Vamos acá, sería T1 para que quede claro, ¿sí? Donde de raya dijimos que era, ¿cuánto? Lo dijimos que era de raya. ¿Recuerdan? Menos 1,20. Mu D, ¿cuánto era? 0, ¿no? ¿Por qué 0 mu D? Acá. Ya me lo olvidé. Por eso no lo veían. Pero digo acá, ven que 0, lo que tienen que poner siempre es el que está acá. Y en general va a ser 0 ese, ¿sí? Entonces esta parte es como que está medio al divino botón, pero bueno, la tienen que poner. Y esta parte que tenemos acá sería cuánto es SD, 9, lo tengo acá, ¿sí? Y raíz de n es raíz de 10, ¿no? No, eso, por favor, que en general se confunden en eso. Acá ponen 20. Bueno, sigo esperando acá alguno que ponga las formulitas, chicos. No sé si pueden. Y acá, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es calcular el valor P, ¿no? El valor P, sí, ¿en Profe, es que todavía no se Claro, puede estamos con lector. editar. serio? Ah, mira, ahí está. Perdón, ahí está. A Raúl sí le había dado permiso de editor, pero bueno, está bien, que el resto. No, Ignacio Roya había sido. Sí. Ah, bueno, está bien. Ignacio me pidió permiso de editar. Está bien, listo, no hay problema. Bueno, ahora lo puede pegar cualquiera, ¿sí? Todos pueden editar. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es la misma que estamos utilizando acá, con el único cambio ¿qué? Que X raya es D, ¿no? Acá habría que poder editar la fórmula, pero creo que la había puesto. Bueno, después la tendría que buscar. Si le ponen en el ChatGPT que les cambie la fórmula esta, se las cambie según en lugar de X raya diga D, pero bueno, la cambio yo. Igual es lo mismo, es cuestión de nomenclatura nada más. Lo mismo en términos del cálculo, ¿no? Que esto sería de rayita, pero esta sería digamos, fórmula S. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Después lo prolijamos. Nos falta qué cosa para calcular el valor P. Tenemos que hacer 2 veces P, ¿de quién? 2 por P de 2,1493, ¿no? Tenemos ese cálculo, ¿no? Tenemos que calcular esta probabilidad. Esta P es mayúscula, pues. Bueno, ¿y cuánto me da? ¿Cuánto me da esto? ¿Cómo calculábamos el valor P? ¿Qué hacíamos por ahí? Por el valor P. Vamos a la distribución T, ponemos el valor, Exactamente. 9 grados de Y libertad, ustedes en el examen, ¿cómo lo van a hacer? Van a ir yendo a al probability. yendo de probability, ¿no? Van a ir a probability, ¿no? Con la distribución. Control menos clase y a la T-Student, ¿sí? Y acá en la T-Student, bueno, vamos a la grande. ¿Cuántos grados de libertad? 9 9. ¿De dónde salen? del N10 menos 1. Claro, ven acá lo que decía Raúl recién. Si ustedes la hacían como independiente, iban a tomar que era 20 y le estaban 2, no. Acá es una sola muestra, ¿sí? La muestra de tamaño 10, 10 menos 1, 9. Bueno, y acá, ¿qué valor le vamos a poner?
¿Qué valor va a dar? 2,1493. 2,1493, que es el que calculamos acá, ¿sí? Es el que va siempre, ¿sí? El valor de t. Bueno, y ahí nos dio este resultado, pero ¿es esta respuesta? Sí, es mayor a. Está bien. Si yo hago esto, ¿qué tengo que hacer? Que habíamos dicho la clase pasada. Yo hago mayor. Utilizo esta opción. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Falta multiplicar por 2. Exacto. Si yo hago esta opción, falta multiplicar por 2. En cambio, si yo tomo esta opción, ¿qué hacemos? ¿Hay que multiplicar por 2? No, ya está. No, ya estaría. O sea, exacto. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer para que no se confundan, voy a llevarme esta, ¿sí? Que es la respuesta definitiva, y voy a llevarme la otra también. Entonces acá le vamos a poner que este es valor P, ¿no? Vamos a poner acá, valor P, ¿sí? Ahí para que ustedes vean que de esta manera se puede calcular. Y si no, vamos a hacer la otra manera, que no recuerdo en el celular si tenían las dos opciones, pero bueno, no vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Es la que hay que multiplicar por 2. Y vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner que ya, ¿no? Acá sería esto por 5, ¿sí? Igual a esto. Que les queda de las dos maneras para que no se agarren la cabeza de, bueno, si que no multiplicó por 2 el profesor, bueno, pues tenemos las dos opciones con la probability distribution, podemos evitar el hecho de multiplicar por 2 si lo resolvemos por esta manera, ¿sí? Pero si lo resolvemos por esta manera, tenemos que multiplicar por 2, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, perfecto. Después lo que pide es construir e interpretar un intervalo de confianza para el 95% de la media de la poblacional de las diferencias entre los rendimientos de los tipos de labranza en los lotes de productores de crédito. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo sería el intervalo de confianza por una diferencia de medias apareadas? ¿Qué les parece? Digo, si el test de hipótesis fue exactamente igual al otro, la única diferencia fue que hubo que hacer ese cálculo de la resta inicial, este que tenemos acá, que es lo único que cambia, ¿no? Que tengo que hacer que tengo que crear esta variable en cuanto a cálculo. En cuanto a cálculo, lo único que cambia es que tengo que hacer esta resta para crear esta nueva variable que es la diferencia. Y ahí, a partir de ahí, es como si fuera una media, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en el intervalo de confianza? Lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar de intervalo de confianza? Las mismas del límite inferior y límite superior. La misma que utilizamos para una media, ¿no? Eso tampoco va a cambiar. Lo único que va a cambiar en la nomenclatura, ¿qué es? De X raya de raya. Claro, va a cambiar de X raya de raya y de mu a mu d, ¿no? Entonces vamos a poner que el intervalo de confianza va a ser igual a la probabilidad de que, de que eh, d raya, ¿sí? D raya, raya, ¿no? Menos, ¿quién? Lo que llamamos precisión, radio, error de muestreo. ¿Cómo sería acá? SD dividido raíz de quién? De n, ¿no? Multiplicado por quién. ¿Se acuerdan esto? Multiplicado acá. T de n menos 1, ¿no? Estamos de 1 menos alfa sobre 2. Ah, vos ahí estás haciendo la precisión, o sea, solo el radio. Estoy haciendo todo. Estoy haciendo todo. Esto de Ah, acá, de raya menos, no está bien. de raya, vendría a ser el que era X raya, ¿no? Lo único que cambia en lugar de X raya dice D raya. Menos quién? Menos lo mismo que antes, lo único que cambia es que, esto lo voy a poner en por chiquita la letra. Lo voy a poner por chiquitito para que se de que es una sola cosa, ¿no?
Claro, lo que no entiendo es por qué lo planteas como una probabilidad. al intervalo de confianza, porque Claro, es una probabilidad hasta que vos la calculas. Hasta que vos la calculás es una probabilidad. Cuando vos la calculás pasa a ser una confianza. Pero mientras vos no lo calculás, la fórmula corresponde poner está probabilidad. bien, pero el resultado no tiene nada que ver con una probabilidad, o sea, es un valor de, en este caso, de toneladas por hectárea. Sí, pero es lo mismo que siempre, digamos. Nosotros acá, cuando vos decís, bueno, ¿qué va a salir al aire? ¿Cara o la cruz? Bueno, la probabilidad que salga cara es el 50%, porque la moneda está perfectamente balanceada. Ahora, salió cara, ya no es una probabilidad, es un dato, es una Ah, realización. ok. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Cuando vos vas a calcular el intervalo de confianza, a priori es una probabilidad, porque todavía no realizó. Cuando ya tenés los valores, ahí sí es un error ponerle probabilidad, porque es un intervalo que tiene una confianza del 95% de que de tal y tal valor se encuentran los verdaderos valores del parámetro, ¿no? Entonces acá, cuando vos ya le pones números, si vos mantenés este formato de presentación, lo que deberías hacer en lugar de poner una P es una C de confianza y listo. ¿Sí? Ok. Acá le vamos a poner ¿cómo era acá? ¿Qué poníamos acá? Teníamos el mayor igual, menor igual. Vamos a ver si lo tengo acá. Caracteres iniciales. Sí. Acá poníamos, ¿qué poníamos acá en intervalo de confianza? Esto es muy probable que les podamos tomar en algún punto de ejercicio, calcular un intervalo de confianza dentro de un ejercicio de prueba de hipótesis. Sería lo más no, probable que ocurra. ¿Sí? Si se les toma algo de intervalo de confianza. Entonces acá nosotros tenemos que poner es el V, que es lo que estamos estimando. Esto no olvidar que estamos estimando un promedio que se llama las diferencias. Y acá que vamos a copiar para el límite superior, para todo esto mismo, pero ¿qué es lo que cambia acá? El límite superior al límite Lo inferior. sumás, el de rayas más. Signo. El signo, ¿no? Acá, perfecto. Bueno, acá ponemos el más. Bueno, tenemos esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula ya la habíamos visto, lo único que cambiaba era que era X raya y acá era S de X, ¿no? Y acá lo que vamos a lo que vamos a hacer es hacer los cálculos, ¿no? 1 menos alfa. ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es alfa? ¿O cuánto es 1 menos alfa? 0,05. Alfa es un 0,05 y el intervalo 1 menos alfa, ¿cuánto es? 0,95 y uno menos 0,95, sobre 2, ¿no? 0,975 para poner el probability. Exactamente. Bueno, el 95% lo vamos a poner al final, ¿sí? Vamos a poner así para que quede claro que lo que estamos calculando es. Estamos calculando con intervalo de confianza al 95%. Y bueno, y las cuentas que vamos a poner es, de raya, ¿cuánto era? 1,22, ¿no? Activo. Bueno, ¿cuánto era SD? Vamos por acá arriba. Acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Tenemos acá, acá, perdón. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? ¿Cuánto era el n? Era la raíz de 10. 10. Lo ponemos acá, ¿sí? ¿Y qué me está faltando? Me está faltando cuánto es el t, ¿sí? Que ¿cómo era el t? ¿Cómo lo buscábamos al Ibas al probability, ponías los 9 grados de libertad, pero en vez de ir al X, lo ponías en. acá? ¿Y acá qué Y, poníamos? era, y ahí tenía que ser menor a, y ponías 0,975 o mayor a 0,0. Exactamente. ¿Por qué era 975? Porque Eh, era 1 menos alfa sobre 2. exacto, pero acá me lo está poniendo, creo que me ponga Claro, acá. tendría que ser menor a, igual ahora si lo pones con el 975 puesto te lo va a Ahí, cambiar. sí, sí, ahí está. No, está bien que lo puedo calcular igual por la simetría, pero quiero ponerlo ahí para que se entienda, ¿no? Nosotros tenemos acá, de esto es el 2,5 que le falta para llegar al 100% de este lado, ¿no? Pero de este lado también tenemos otro 2,5, ¿no? Pero lo calculamos en este porque nosotros lo que tenemos que calcular, el valor de confianza al 95%,
es esto que tenemos acá, ¿no? O sea que acá tenemos el 5% en rojo, o sea que lo blanco que queremos calcular es 95% central, ¿no? El 95% blanco. Queremos calcular este límite y este límite, ¿sí? Para calcular eso, vamos a usar solamente este límite. Y este límite, empezando del menos infinito, tiene un área de 0,975, por eso carga 5. También podemos calcular este, lo que pasa que ustedes creo que en el celular no tienen esta opción. Así que voy a poner, como dijo Raúl, el 0,975 con la opción. ¿Ven? Que se cambia solo directamente, yo no cambié nada. Y ahí me está dando este valor. Este es el valor que va, ¿no? Vamos a refrescar por las dudas, lo voy a llevar para que sale. Y lo vamos a poner acá. Medio, ¿no? Y básicamente voy a poner esto. ¿Lo dicta alguno que ya no lo veo? 2,26 puede ser. Creo que lo escribí bien. Bueno, ¿y qué me está faltando para terminarlo? Me falta, ya llegué hasta esta parte, ¿no? Acá le voy a poner esto, ¿sí? Y acá le voy a poner lo mismo con el signo cambiado como... Bueno, un poco largo, quizá que me quedara todo en un mismo clon. Voy a borrar algunos espacios. Sobra. Bueno, ¿quedó claro cómo se arma esto? Todo recálculo, es simplemente poner estos valores acá, acá. Bueno, ¿y cómo lo calculamos entonces? ¿Qué cuenta hacemos? Hay que calcular un solo lado, el otro se... Lo que hay que calcular, básicamente lo que hay que calcular es esto, ¿no? La parte que tenemos acá, sería la precisión y el radio, y después se lo sumás y se lo restás a menos 1,22. ¿Cómo sería? ¿Cuánto da esta Ah, cuenta? el límite inferior me dio menos 2,5. Igualmente no se trabaja con módulos, o sea, se trabaja con los signos como están. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que vos acá querés calcular es la diferencia, y si vos partiste de un menos 22, lo podés trabajar con todo negativo. Listo, y estás viendo que cómo está dando la lebranza química hacia un lado. Lo puedes poner con módulo y sin módulo, Raúl, es lo mismo. Ok. No te preocupes por eso. Vos lo darías vuelta nada más si lo hicieras con módulo. ¿Sí? Lo pondrías el 2,5 del otro lado. Ah, ¿está bien? ¿Y acá cómo sería el otro límite? ¿Cuánto me daría? ¿Uno hizo esta cuenta? ¿Lado? Creo que Raúl me dio la de este lado, ¿no? ¿Cómo, cómo daría de este lado? Bueno, cuando alguno la tenga, la pasa. Me estoy quedando sin el límite de este lado. Que no llegamos a calcular el valor. Ah, sí, no llegamos a interpretar el valor P acá, ¿eh? Ahora lo vamos a ver a eso. Me olvidé, calculé el valor P, no interpreté y no hice nada. Bueno, díganme de este lado cómo da, que hacemos las dos cosas. Interpretamos el punto anterior, que nos quedamos sin interpretarlo, y lo comparamos con el intervalo de confianza. En la segunda parte no sería menos 1,22 más Sí, y me da 0,064. 0,0. 64. Bien, bueno, bárbaro. Me parece que puede ser que esté bien, ¿sí? Porque tiene sentido con lo que vamos a interpretar después. Así que bueno, construimos este intervalo. Si alguno lo presenta, a ver, reitero lo que dije recién. Si alguno en lugar de presentar esto así, lo presenta de esta manera, que quede en la cuenta, por favor, por las dudas, ¿eh?
Porque me dijiste menos 0,06 o 0,6. No, positivo. Positivo, ok. El de 2,5 me da negativo la primera parte. Por eso, ¿está bien entonces como lo puse? Sí. Ok, bueno, perfecto. Entonces, si uno lo presenta así o lo presenta así, es lo mismo, ¿eh? O sea, no cambia nada, la conclusión es la misma, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es que trabajando con el signo contrario. Si hubiera hecho la resta de 1,22, hubiera hecho química menos mecánica, me hubiera dado así, ¿sí? No hay diferencias con eso, ¿sí? Por Y eso, si lo, si le perdón. ponen módulo también, digamos, o sea, Claro, si lo tengo que escribir en texto sería, se estima que la media de las diferencias está entre tanto y tanto, con un 95% de exacto, confianza. Y exacto, listo. sí. Entonces acá vamos a poner que se estima, ¿sí? Se estima que la media de las diferencias se encuentra entre, ¿no? Por una. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Ok. Bueno, Sí, sí. y con respecto a este que tenemos acá, ¿qué pasó con esta prueba cuando tuvimos este valor P? ¿Teníamos un alfa sobre el que contrastar? Sí, 0,05. Y bueno, y entonces, ¿dónde estaba ese? ¿Estaba en algún lado? Sí, abajo. Acá, Lo daban una consigna. Ahí. acá. Perfecto. Bueno, entonces acá nosotros tenemos este alfa, ¿no? Y nos había dado este valor P. ¿Cuál es la conclusión? Que no se descarta la hipótesis nula en principio. ¿Cómo? ¿Cómo? El valor P igual a esto, ¿no? ¿Sí? Es mayor que alfa, ¿no? Igual a esto. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis, ¿no? No se rechaza la hipótesis, ¿sí? Por el momento. ¿Está bien? Y en conclusiones de temáticas, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué es lo que estaría pasando? Que son iguales ambos métodos. Si era la nula, era la diferencia. Sí, a mí no me gusta ser tan categórico cuando no rechazo, ¿sí? No podemos ser tan categóricos. No, no se puede descartar que Claro, sean iguales. no podemos descartar, ¿sí? Que el rendimiento promedio con ambos, o no podemos descartar que la diferencia de rendimiento, ¿no? Entre métodos de labranza sea igual, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque yo estoy diciendo que no puedo descartarlo con un 6%, con una probabilidad del 6%, ¿sí? De 0,06, perdón, de que sea eh, verdadera, digamos, ¿no? O sea, estoy no rechazando con un valor P muy chiquitito. Entonces, ser categórico con decir que los rendimientos son iguales cuando hay bastantes evidencias a favor de la química, pero no las puedo descartar porque yo puse un alfa del 5% y a mí me dio 6%. Y bueno, estuve muy cerca de poder decir que la química era mejor que la mecánica, ¿está bien? Entonces, no, decir que acepto que las dos son iguales es un error, ¿sí? A mí me gusta ponerlo bien categórico a eso. Cuando yo no rechazo, ¿sí? Porque de hecho por ahí tal vez tomo una muestra más grande y veo que rechazo. Pero cuando yo no rechazo no puedo ser categórico como cuando rechazo. Cuando rechazan, sí, digan, acepto la hipótesis alternativa, pasa lo que sucede en la H1. Pero cuando no rechazan,
tienen que ponerlo así medio lavado de manos. Tienen que poner, no podemos descartar que la diferencia de rendimientos entre de labranza sea igual, ¿sí? ¿Entiendes? Eso es lo que cambia cuando no rechazamos. No rechazamos porque no tenemos beta, no sabemos cuánto, o dos. Tenemos que ser un poquito más tranqui a la hora de, ¿sí? Entonces, una correcta definición de no rechazar sería esta, ¿sí? No podemos descartar que la diferencia de rendimiento de labranza sea igual, porque hay una chance es pequeña, pero más grande que el alfa que yo puse, de que se den iguales, ¿sí? Por eso a mí me gusta escribirlo de esta manera, no ser categórico. Y, Sí. perdón, acá Hola, llegué. Adri, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Perdonen que tuve una situación familiar y llegué tarde. Quería agregar una cosita de esto de la conclusión, que está perfecto lo que están charlando con Ezequiel, y también que piensen que cuando no encontramos pruebas para rechazar, otra forma de expresar la conclusión, una es lo que vieron recién, nunca podemos decir que son iguales. Acuérdense que lo que estamos buscando es evidencia en contra de H0, entonces decimos que no encontramos evidencias a favor de H1. Entonces esa es otra forma de expresar las conclusiones cuando no se rechaza, decir que no se encontraron evidencias a favor de, y H1 que decía. Acá. Bueno, tenemos acá. Que era distinta de 0, la diferencia. Que los métodos labranza tienen distinto rendimiento. Entonces, también lo que podemos decir es, como no rechazamos H0, no hubo evidencia a favor de H1. O sea, no encontramos evidencia de que los tratamientos o los métodos de labranza difieran. No encontramos evidencia de diferencia. Difieran en su rendimiento, no sé cuál era la variable. Perfecto, sí, esa es otra manera de expresarlo, que no estamos siendo categóricos con respecto a la H0, pero sí estamos descartando la H1, ¿no? Por el momento. Bien. Bueno, ¿quedó? Bueno, y respecto al intervalo de confianza, vamos a ver que el intervalo de confianza ya lo calculamos. Y lo que me interesa es que debatamos, si acá nos dio que no rechazábamos la H0, ¿cómo lo interpretamos con respecto al intervalo de confianza? ¿Por qué el intervalo de confianza nos ha llevado a la misma conclusión? ¿Qué pasó con el intervalo de confianza? ¿El límite inferior y límite superior? ¿Por dónde pasamos? Por el 0. Pasamos por el 0. Entonces, como pasamos por el 0, estamos viendo que las conclusiones son las mismas que tuvimos en el test de hipótesis. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasamos por el 0 por muy poquito, ¿no? Fíjense que el límite superior es 0,064. Bueno, pero como arrancamos en un número negativo y terminamos en un número positivo entre el límite superior y el límite superior, pasamos por el 0. Y al pasar por el 0, estamos revalidando lo que acabamos de calcular con la prueba de hipótesis, ¿no? O sea, no podemos descartar que la diferencia de rendimiento entre el método de labranza sea igual, ¿sí? ¿Se ve? Fíjense que el intervalo de confianza nos llevaría a la misma conclusión que el test de hipótesis. La prueba bilateral lo podemos usar cualquiera de los dos. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, bárbaro. Adri, lo que desarrollamos fue esto hasta ahora, el ejercicio este de las labranzas. Acá hicimos un esquemita con el pareado, me quedó medio raro el dibujito, pero bueno. Ya el tema estaría presentado. Tendrían que hacer actividades. Lo que no encontré fue tu archivo, entonces lo hice en un archivo aparte, pero si querés lo pasamos al tuyo. Ok. ¿Y para tienen una actividad hoy? Sí, ¿o no? Yo no la vi con ellos, yo directamente arranqué con esto, que me iba a llegar la hora que me habías dicho, ¿viste? Si no iba a estar ahí por la mitad. Buenísimo. Bueno, entonces capaz podemos enganchar, ver rápido. No sé si ver la actividad 8, estoy mirando acá, que lo contestaron 20, y después hacer práctica de lo que vieron recién con Ezequiel. Si les parece, vemos la actividad 8, así sirve más de repaso de prueba de hipótesis. A ver, déjenme que les comparto.
cerré el archivo. Ahí lo puedo encontrar. Sí, si querés pegarlo después en el... Sí, lo que pasa es que para que te grabe a vos necesitas dejar de esto. Bueno, entro después cuando. Vale. Bueno, vamos a ver cómo le fue. Acá tenemos el resultado en general. Bueno, hubo varios. Si vamos de 6 por en adelante, tenemos 3, 5, 8, 14. De 20, o sea, el 70% sacó 6 o más. Y bueno, algunos tuvieron dificultades. Vamos a ver las preguntas. Esto era una prueba de hipótesis para una media. Fíjense que en esta unidad vamos a ver 3 pruebas de hipótesis distintas. Una es la prueba de hipótesis para una media, que es la de este cuestionario. Otra es la prueba de hipótesis para muestras apareadas, que es lo que vieron con Ezequiel. Y nos queda el jueves, vamos a ver el tercer tipo de pruebas de hipótesis. Bueno, ¿están todos ahí? Está todo muy callado. Sí, acá estamos. Está. Cuando le preguntaste, responden varios. Bueno. Estamos. Bueno, entonces todos leyeron esto. Queremos lanzar un nuevo híbrido. Y la idea es que sea mejor que los híbridos de la competencia, que rinden 3 toneladas, que tienen un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea. Un híbrido de girasol. Hay que poner un montón de plata, así que no queremos mandar fruta haciendo una recomendación errónea, ¿no? Si realmente decimos lancen al mercado, tiene que ser porque supera el de la competencia. Entonces, estamos en prueba de hipótesis. Tenemos 2 situaciones, 2 escenarios posibles, ¿no? ¿Cuáles son los 2 escenarios posibles? Porque estamos evaluando un nuevo híbrido. ¿Cuáles son las 2 posibilidades con respecto a ese nuevo híbrido? En realidad son 3, ¿no? Que el rendimiento sea mayor que 3 toneladas Bien. por hectárea, que sea igual o que sea menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las 3 posibilidades. Que el rendimiento promedio, vamos a escribir mu, sea igual a 3 toneladas. Y si fuera igual a 3 toneladas, ¿qué deciden? ¿Lo lanzarían al mercado? No vale la pena invertir. No. Exacto, porque no es mejor que la competencia. Entonces yo hago un montón de publicidad, estamos lanzando algo mejor y después resulta que el rendimiento en promedio no difiere del de que ya está en el mercado. Si es menor a 3 toneladas, el rendimiento promedio, ¿qué dicen? ¿Lo lanzarían? Sí. Si es menor a 3 toneladas, o sea, si el nuevo híbrido rinde menos de 3 toneladas, ¿le harías publicidad para...? No, tampoco. No, por eso la nula te quedan igual o menor. Exacto. La única forma que nosotros decidamos recomendar a ese semillera que lance el producto es si su rendimiento es mayor a 3 toneladas por hectárea. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, de las 3 opciones, el menor igual nos queda en la H0. ¿Se acuerdan que el igual tiene que ir en la H0 y el igual va con el menor? En los 2 casos no se lanza y si es mayor. Entonces acá la hipótesis nula, el rendimiento promedio de todos los lotes agrícolas del norte de Santa Fe, ven que esto está hablando de mu, de la media poblacional, no es de un lote, sino de todos los lotes, tampoco es de la muestra, sino el poblacional, es igual a 3 toneladas. ¿Esta qué tipo de prueba de hipótesis sería? ¿Uni o bilateral? Nula. Sí, la nula. Esta hipótesis nula sería unilateral o bilateral. Esa sería bilateral. Exacto. Ven, porque acá estamos diciendo es igual a 3 toneladas. Así que la alternativa va a ser distinto. Eso es bilateral. No es la que queremos. La segunda, el rendimiento promedio de todos los lotes cultivados es menor que 3 toneladas. No puede ser nula porque no incluye el igual. Exacto, no está el igual, así que esto no hay forma que sea hipótesis nula. El rendimiento promedio de todos los lotes agrícolas cultivados con es mayor o igual a 3 toneladas. No puede ir porque es mayor
te da publicidad, darle publicidad e igual no. Así que Exacto, ¿ven? Los dos signos nos llevan a decisiones distintas, por lo tanto no pueden ir juntos, y la que queda es la última, es menor o igual a 3 toneladas. Acá lo estamos escribiendo en contexto, y si hay que escribirlo en parámetros sería mu menor o igual a 3 toneladas por hectárea. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que está escrito acá? La H0, mu menor o igual a 3 toneladas por hectárea, y la alternativa mu mayor a 3 toneladas. Es una prueba de hipótesis uni o bilateral. unilateral derecho. Unilateral y derecha. ¿Se acuerdan que miramos en la alternativa y nos fijamos el signo en la alternativa? Si tiene un mayor es que apunta para la derecha, así que es unilateral derecha. Bueno, ¿estamos con las hipótesis? Ahí lo tenemos en contexto y en parámetros. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, nos quedó esto que dice, para lograr que la prueba de hipótesis tenga de antemano escaso riesgo, poco riesgo de efectuar equivocadamente la inversión, usted le sugiere a los ejecutivos tener un alfa chico, limitar la varianza poblacional o obtener una muestra grande. Bueno, y esta es bien teórica, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo medimos el riesgo de efectuar equivocadamente la inversión? ¿Cómo se llama la probabilidad? Y en este caso sería rechazar la hipótesis nula, así que es el alfa. Exacto, sería rechazar la hipótesis nula, decir que invierta, pero equivocadamente. Le estamos diciendo que invierta cuando en realidad ese nuevo híbrido no es bueno, no es mejor que la competencia, ¿se entiende? Eso quiere decir una inversión equivocada. Estoy invirtiendo en algo que no vale la pena, voy a perder plata. Entonces, el riesgo de rechazar H0 equivocadamente se conoce como error de tipo 1, y el riesgo es la probabilidad de error de tipo 1, y eso es alfa. Por lo tanto, si yo fijo un alfa pequeño, 0,01, quiere decir que mi riesgo va a ser del 1%. Y eso no importa si mi N, el tamaño de la muestra es de 5, de 10 o de 5.000. Yo ya lo fijé en 1%. ¿Se entiende que la única forma de bajar el error de tipo 1 es bajando el alfa? No hay otra opción. ¿Dudas, preguntas de esto? No. Obvio que está bueno tener una muestra más grande, obvio que está bueno que haya poca varianza poblacional, pero eso no impacta en el error de tipo 1, sí en el error de tipo 2. En la probabilidad de error de tipo 2 sí impactan estos dos, pero no en el tipo 1. Y ya que estamos, ¿cuál sería el error de tipo 2? El 1 es invertir cuando no corresponde. ¿Y el tipo 2 cuál sería? El tipo 1, perdón, una cosita, para que se entienda, es como un falso positivo, como que yo detecto, suena la alarma como que hay incendio, pero en realidad no hay incendio. Suena que va a haber una inversión que va a ser súper beneficiosa cuando en realidad no es así. Eso es el error de tipo 1, el falso positivo. ¿Cuál sería el falso negativo? Afirmar que no lo supera cuando sí lo supera. Exacto. Afirmar que no lo supera, o sea, decir, el nuevo híbrido no es bueno, no es mejor que las variedades que están en el mercado, por lo tanto no lo saquemos a comercialización, pero en realidad sí era mejor, solo que con la prueba de hipótesis no lo detecté. ¿Se entiende? Ese es el falso negativo. No darme cuenta sería que hay incendio y que la alarma no suena, ¿no? En cambio, el error de tipo 1, que es el falso positivo, suena la alarma cuando no hay incendio. ¿Se entienden los dos? Entonces, uno es alfa, la probabilidad, y el otro, la probabilidad se llama beta, pero es desconocida, no la sabemos, pero depende del n. Cuanto más grande el n, menor es esa beta. Y cuanto mayor es la varianza, mayor es beta. ¿Preguntas? ¿Cómo dijiste lo de alarma para pensarlo?
Sí, lo de la alarma es, vos tenés una alarma que no es perfecta, entonces la alarma, no sé, les puede pasar, yo donde trabajaba cada 2x3 sonaba la alarma y no había incendio. Después, una vez cada tanto suena y realmente hay incendio, ¿no? Sí. Entonces, en este mecanismo de prueba de hipótesis hay dos escenarios posibles, H0 verdadera o H1 verdadera. Acá sería o hay incendio o no hay incendio. Son las dos posibilidades. Y la prueba de hipótesis vendría a ser como tu alarma, tu sistema de detección imperfecto. Entonces, es un poco el cuadrito que habíamos visto, a ver si lo tengo acá, Sí. Digo, el otro día. El 1 sería que suene la alarma, pero no hay incendio. Exacto, acá sería el H0 y H1. Entonces, el H0 sería, perdón, el H0 sería el escenario, sería el conservador, que está todo bien, no hay incendio. Acá pondríamos H0, la verdad es que no hay incendio, y el H1 que sí hay incendio. Entonces, pensándolo, siempre la hipótesis nula es la de la igualdad, que está todo bien, ¿no? Bajo control. Entonces, si no hay incendio, que sería toda esta situación, toda esta columna, la mayor parte del tiempo la alarma no suena y está todo bien, decisión acertada. No hay incendio y la alarma no suena. Pero te puede pasar que no haya incendio y suene la alarma. Es como que estás rechazando la situación de normalidad, decís que hay un efecto, que está pasando algo, cuando en realidad no está pasando. Así que el error de tipo 1 o falso positivo sería que suene una alarma cuando no hay incendio. Vos decís, uy, acá encontré algo buenísimo, un híbrido, que genial, que supera el de la competencia, y no es verdad. Y la otra columna es el otro escenario posible, que es cuando hay incendio. La segunda columna, H0 es falsa, la verdad. Y ahí de nuevo te pueden pasar dos cosas. Que tu sistema de detección, que es la alarma, suene o no suene. ¿Cuál es el error? Que haya incendio y que vos no rechaces H0, o sea que sigas, pienses que estás acá, y por lo tanto, perdón, acá, no rechaces H0, siendo que H0 es falso. O sea, hay incendio, pero tu alarma no sonó. Claro. Ese es el error de tipo 2, sería el falso negativo. Vos te quedás tranquila pensando que está todo bien y en realidad hay un incendio. Vos le decís a la empresa, no, no inviertan, no pasa nada, no, este híbrido no es mejor, y en realidad sí pasaba algo. Bien. Y Gracias. la última cosita, este cuadradito de acá es, hay incendio y suena tu alarma, todos felices. Son las dos decisiones acertadas, que no suene cuando no hay incendio y que suene cuando hay incendio. Y este de acá, para cerrar, el error de tipo 2 es el que depende del n y depende de la varianza, de la variabilidad de tus datos. sí, en cuestiones más económicas, en general, como la del híbrido que estaba diciendo, al más el costo de oportunidad en el de tipo, costo de no utilizar ese nuevo híbrido que te iba a hacer ganar Claro, es como rendimiento superior, ¿no? te perdiste una ganancia potencial. En cambio, el error de tipo 1, invertiste en algo que no sirve. O sea, ahí efectivamente gastaste, pero ahí tiraste plata. En el otro te perdés una eventual ganancia. Bueno, entonces todo esto ya estaba. Bueno, acá más de lo mismo. Ay, ¿me esperan un cachitín? Esperen. Bueno, lo dejo muy en chiquitita la letra como para seguir leyendo. No, ¿ustedes lo leen? Sí, se lee. Ok, bueno. Les envidio la vista, dice el error tipo 1, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, ¿cuál sería el error de tipo 1? Es afirmar que el rendimiento medio del nuevo híbrido supera a los híbridos de la competencia cuando en verdad no lo supera. O sea, rechazar la nula y... En realidad, esta era verdadera, exacto. Claro.
Volví justo a tocar un timbre. Dale. Bueno, entonces estamos acá. Sí, ya la hicieron esa, las 5. Perfecto. Y el error de tipo 2, acá está el otro que dijimos que era el falso negativo. Fíjense cosas, porque eso tiene que ver cómo corresponde, ¿no? ¿Qué dijimos recién? No darme cuenta que el nuevo híbrido es mejor que la competencia. Entonces yo podría decir, es esta, afirmar que el rendimiento medio del nuevo híbrido no supera el de la competencia. Pero esto no necesariamente es un error. Es un error si el nuevo híbrido es mejor. ¿Se entiende? Siempre un error tiene que tener dos partes. Que yo diga algo cuando la realidad es otra. Entonces, ¿están de acuerdo que sería esto? No, el error de tipo 2, no darme cuenta. No, acá, sí. Afirmar que el rendimiento no supera cuando en realidad lo supera, el falso negativo. ¿Sí? Bueno, las 7, realizar la prueba de hipótesis, eligen 20 lotes, sacan la media, el X raya, como es de la muestra, esto es X raya, el 3,2 toneladas, y el estimador de la varianza es el que divide por n-1, ¿se acuerdan? Nos dio 0,36 toneladas por hectárea al cuadrado y sacamos el p-valor. Bueno, acá hay un 2 por. ¿Cuándo hacíamos el 2 por? Cuando era bilateral. Cuando la prueba era bilateral, que no es el caso. Así que este está descartado, nos quedan estos 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Acá usa Z y acá usa T de student. ¿Qué tenemos que usar en este caso? T de student. Exacto, porque no tenemos la varianza o el desvío poblacional, no tenemos sigma. ¿Se acuerdan que como no tenemos sigma tenemos que usar un aproximado que es ese y entonces descartamos el Z? Y nos quedan C y D. La única diferencia entre el C y D es el signo. Uno dice menor y el otro dice mayor. ¿Cómo es ¿Qué por mirábamos? mayor? Exacto. ¿Se acuerdan que miramos la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa decía que yo quería ver si la media en realidad era mayor que 3 toneladas por hectárea. Entonces vamos a usar esta variante, que puede ser mayor o mayor igual. El resultado no cambia. ¿Estamos? Bueno, con esto se calcula el p-valor, que seguramente da significativo, creo yo que daba, ¿no? El valor p es menor a alfa. No da menor. A ver, vamos. No me acuerdo, creo que no era menor. Sería 0,2 dividido 0,6 dividido raíz de 20 y todo esto por 0,2. Sí, creo que da no significativo, ¿no? Sí, creo que era mayor y no se rechazaba. Mayor igual. Perfecto. Entonces, el p-valor nos da más del 5% y por lo tanto rechazamos o por lo tanto no rechazamos. ¿La primera o la última? No se rechaza. No se rechaza. Si nos dio mala, no se rechaza, así que es esta. Y si no rechazamos H0, vamos a nuestra H0, que decía esta de acá, era el H0. Entonces, si no rechazo H0, quiere decir que no tengo pruebas en contra de H0, o lo que es lo mismo, no tengo pruebas a favor de H1. ¿Sí? Entonces, si no tengo pruebas a favor de H1, lo que vamos a decir, acá, no. ¿Qué decidimos? ¿Lanzar o no podemos decidir? No lanzar el híbrido al mercado. Se decide no lanzar. Entonces, la conclusión formal sería, no tenemos evidencia de que el nuevo híbrido supere el rendimiento de los híbridos de la competencia. ¿Sí? No tenemos evidencia de que mu sea mayor a 3 toneladas por hectárea. No encontramos pruebas. Este ensayo no dio pruebas a favor de eso.
Por lo tanto, se decide por el momento no lanzar el nuevo híbrido al mercado. ¿Sí? Bueno, entonces le decimos, lamentablemente, a pesar de todo el desarrollo, la nueva semilla, qué sé yo, no se lanza al mercado. ¿Podemos equivocarnos o estamos totalmente seguros de que nuestra conclusión es la correcta? Y ahí va algo más filosófico. Cuando tomamos una decisión basados en 20 lotes, estamos sacando una decisión sobre todos los lotes. Estamos diciendo, si ustedes plantan el nuevo híbrido en todos los lotes de esta región, el promedio no va a ser mayor a 3 toneladas por hectárea. Esa es nuestra conclusión. ¿100% seguros de eso? ¿No nos hace un poco de ruido que esa decisión lo tomamos con 20 de los miles de lotes? Vos estar cometiendo error tipo 2. Nos podemos equivocar. Entonces, la primera gran consecuencia es que ninguna de las conclusiones nuestras, ya lo habían visto con Ezequiel, nunca somos asertivos o tajantes en nuestras conclusiones, porque siempre hay una posibilidad de error. Entonces, sí, nos podemos equivocar. ¿Qué error podemos cometer? ¿Falso positivo o falso negativo? ¿Qué cosa, perdón? Digo, ¿qué error podemos cometer? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Falso negativo. Falso negativo, sí. Un falso negativo, porque dijimos, no sirve el nuevo híbrido, descartalo, y capaz eso es falso. Falso negativo, y ese es el error de tipo 2. Entonces, ¿es el primero o el tercero? ¿Y con cuál de los dos nos quedamos? ¿5% vale la probabilidad o no sabemos cuánto vale? Que es incierta. Es incierto, exacto, porque en ninguna parte pusimos beta, que es la probabilidad de error, igual a tanto. Lo único que fijamos es alfa, que es el error de tipo 1. Entonces, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que si yo, en vez de hacer el ensayo con 20 lotes, lo hago con 40 lotes, ¿qué le va a pasar a la probabilidad de error, de ese error? ¿Va a subir, va a bajar o no va a cambiar? Va a bajar. Va a bajar. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de error de tipo 2, que es beta, se achica cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Y si yo por error acá meto alguno de los lotes de mi muestra, lo siembro con un híbrido, me equivoco, y las semillas son de un híbrido que tiene un rendimiento bajísimo para esa zona, me va a afectar la varianza, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la varianza? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿No va a cambiar? Va a subir. Va a subir porque estoy metiendo algo distinto a lo que ya está, ¿no? Todos los lotes estos rinden alrededor de 3 toneladas y meto uno que rinde 1 tonelada. Aumenta la varianza. ¿Qué le va a pasar al error de tipo 2? ¿Sube, baja o no cambia? Sube. Va a subir, ¿sí? Entonces la varianza nos juega en contra y el n nos juega a favor. Es lo mismo que pasaba en los intervalos de confianza. Bueno. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? No, ninguno. No, a mí me cuesta, pero necesito darle más vueltas yo, digamos, no porque algo no entienda, sino la práctica capaz. Sí. Bueno, lo que hacemos ahora, si les parece, paramos 5 minutitos y ahí ustedes hicieron el ejercicio 6-7, así que está el 6-6, el 6-8 y el 6-9 para resolver, así que a cada grupo les asigno algunas preguntas de esos 3 ejercicios y se ponen a resolver eso, ¿sí? En el libro están ordenados los ejercicios por tema, pero bueno, estaría bueno, como dijimos cuando charlamos sobre el 6-10 un minutito, que se tomen el trabajo de ver por qué un ejercicio es de una media, por qué un ejercicio es apareado, y en el futuro, por qué un ejercicio es de muestras independientes. ¿Sí?
Ok. Bueno, y 45, vuelvan y les pegamos lo de los grupos, así se van a los grupos a trabajar a resolver el ejercicio que les tocó. Yo ahora pongo el documento. Buenísimo.